Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, vamos a leer el verso 1, ¿listo? Muy bien, vamos a leer del verso 1 al verso 4, dice la palabra del Señor así. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Amén. Bueno, mis hermanos, como diría Nico, por estos días estamos botando muro, botando bases fuertes, sólidas. Cuando nos acercamos al libro de Juan va a ser muy enfático y va a ser muy preciso en sus términos. Si bien Juan no va a exponer una cristología tan completa, sí nos va a hablar de cristología. Se hace necesario que nosotros entonces atendamos a la palabra, escuchemos y vayamos muy juiciosos y vayamos pidiendo y rogando al Señor, porque nosotros también logremos entender todo lo que la Escritura nos está comunicando. Así que estamos hablando de doctrina ruda, de doctrina cimiento, de doctrina fuerte, y por eso es necesario entonces que roguemos al Señor por su gracia. Estamos estudiando entonces las cartas generales, nos hemos detenido sobre primera de Juan. Se llaman cartas generales, ¿por qué razón? Bueno, porque no van dirigidas a un auditorio en particular, sino van dirigidas a un auditorio general, no. Son escritas a la iglesia en general. Hace 8 días les propuse un pequeño bosquejo, y en ese pequeño bosquejo inicia de esta manera, como hemos leído los primeros 4 versos. Del verso 1 al verso 4 vamos a encontrar un prólogo. Para los hermanos que son juiciosos tomando apuntes, ya les queda más sencillo complementar con lo que vimos hace 8 días. Del verso 1 al verso 2 nosotros vamos a ver algo, y es la persona que se proclama. Del verso 3 al verso 4 vamos a ver el propósito de la carta, el propósito del escrito. Pero dentro de ese primer punto, la persona que se proclama, vimos hace 8 días en el verso 1 la preexistencia del verbo. Hoy vamos a hablar un poco más de ello. Vamos a hablar hablamos más bien hace 8 días de la manifestación histórica del verbo. Eso lo vemos en la parte B del primer verso. Y hoy nos vamos a detener a hablar sobre el verso 2, la proclamación autoritativa acerca del verbo. ¿Listo? Muy bien, ya hablamos entonces sobre el verso 1 y como Juan más bien nos habla acerca de la eternidad de Dios en el principio, de la preexistencia del verbo, y habla también de una manifestación histórica de ese verbo, y cómo ellos, Juan y sus compañeros y sus apóstoles, son testigos de esa verdad, y cómo esa verdad es transformadora en relación a la vida. Para más información, vea la enseñanza de hace 8 días. Así que permítame resumir este pensamiento y lo que vimos hace 8 días de esta manera. Y quisiera recordarles el evangelio de Mateo. Mateo inicia su evangelio contándonos la historia de un novio joven, de un novio que está atribulado, porque se entera que su futura esposa está embarazada. Pero el asunto es que ese embarazo no es de él, ese bebé no es de él. Y de pronto un ángel se le aparece en sueños y le dice: ese niño que está por nacer es engendrado del Espíritu Santo, y él será el cumplimiento de las profecías mesiánicas.
y le dice, y pondrás por nombre a ese niño Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Sí, hermano, Dios con nosotros. Eso es inimaginable, es misterioso, pero es verdad. El Verbo se hizo carne, el Verbo viene a habitar entre nosotros. La segunda de la persona de la Trinidad se hace humano sin dejar de ser Dios. ¿Cómo explicar eso? Necesitamos la gracia del Señor para que venga. Eso es difícil de explicar, pero mis hermanos, en el Evangelio nosotros nos acercamos a entender cómo una decisión redentora vino a buscar pecadores perdidos que no quisimos ni siquiera buscarlo. Eso podríamos dejarlo como resumen de hace 8 días. Así que voy a invitarle a que leamos el verso 2. Primera de Juan, capítulo 1, verso 2. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Muy bien. Parece ser que el temor más grande del hombre es la muerte. Aún los cristianos a veces podríamos tenerle mucho temor a la muerte. Hoy vemos en las noticias que nadie escapa a ella, ¿no? Puede tener mucho poder, dinero, no escapa a la muerte. Muere el pobre, el rico, el sabio, el ignorante, todos mueren. En tiempos de pandemia, cuando aparece una gripe, nosotros escuchamos estornudar a alguien, inmediatamente viene el susto, ¿no? Si alguien le inicia por ahí un dolor raro por estos días, nunca falta el comentario de la persona, tenga cuidado, ¿cierto? Yo tengo un vecino que inició con los mismos síntomas y terminó muriendo. Y se termina constantemente, hermano, pensando en la muerte. Hay un temor profundo. Si nos enfermamos, sentimos pavor. La muerte produce ese estado, ¿no? Produce esa emoción, que es una realidad temida por los hombres. Por eso tiene tanto significado, mis hermanos, las palabras que nosotros vamos a estudiar esta mañana. Así que vamos a analizar este verso. Y de una manera general quisiera que usted viera un detalle. Los escritores habitualmente consideran que este verso 2 es un comentario. Mire su Biblia, usted se da cuenta que ese verso aparece en paréntesis, entre paréntesis. Exactamente, ahí ese detalle, ese paréntesis indica que es un comentario al verso que lo precede, o sea, al verso 1. Así que este verso 2 es un comentario del verso 1 para que nosotros podamos entender el verso 3. Entonces, este verso es una nota de explicación. ¿Acerca de qué? Bueno, acerca de la palabra vida. Note cómo termina el primer verso. Acerca del verbo de vida. Y el verso 2 inicia, pues la vida fue manifestada. Y todo eso nos indica que Juan nos va a hablar de esa palabra, la vida. Así que note cómo inicia el verso. Pues la vida fue manifestada. Ya les digo que debemos detenernos sobre todas esas verdades gramaticales que están en el texto para que nosotros podamos entenderlo. Y note que el texto inicia con una palabra bastante sencilla. La palabra pues la vida fue manifestada, es primero pues. Ese pues es el explicativo. Y ese pues detalla a qué vida se está refiriendo el verso anterior. Juan afirma que esa vida, que es eterna, mis hermanos, se manifestó. Todo está relacionado, mis hermanos, especialmente con lo que le interesa a Juan. Todo cuanto predica Juan, todo cuanto enseña Juan, es relativo ¿a quién? Al verbo de vida, sí, a Cristo. Ya hemos dicho que ese término o verbo
es típico en Juan para referirse a ¿quién? A Cristo. Es la palabra que nosotros conocemos y que hemos recibido del griego, la palabra logos. Es una palabra que nosotros escuchamos mucho, ¿no? Con la que nos sentimos como identificados. Bueno, ahora, Juan no solo anuncia el verbo, sino que Juan va a anunciar algo sobre el verbo. Él declara que lo que ha aparecido, él es un testigo. ¿Qué fue lo que apareció? La vida. Más precisamente, el objeto de la declaración de Juan es la vida que era posesión del verbo, del logos, y que esa vida emana de él. En el Evangelio, Juan dice que la vida y la luz están ambas en él. Ya vamos a ver eso más adelante. Y entonces sobre esta base Juan proclama que él y los otros discípulos habían reconocido en Jesús la vida eterna. Ellos habían reconocido en Jesús la deidad y trataba así de combatir esa noción gnóstica de la que hemos hablado. De esa noción gnóstica salían otros ahí que eran los docetistas. ¿Se acuerdan el docetismo? ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, resulta que estas personas pensaban, los de esa secta creían que Jesús era un fantasma. Así que Juan escribe para decir, no es un fantasma. Pero la primera finalidad que está persiguiendo Juan no es simplemente voy a hacer una polémica de todo esto. No. Su finalidad era una finalidad teológica y devocional. Mis hermanos, Juan dice, yo he visto a Cristo como un hombre, pero también lo he visto como el Hijo de Dios. Eso es muy importante. Mire, notemos el énfasis aclaratorio de Juan. Él hace énfasis en la vida. Pues la vida, dice Juan. Vida que podía ser conocida, pero ¿por qué podía ser conocida, hermano? ¿Por qué pudo ser conocida? El texto no lo está diciendo. Pues la vida fue manifestada. ¿Sí dice eso su texto o no? Nadie puede hallarla. Solo puede ser vista y solo puede ser reconocida esa vida por revelación. ¿Me estoy dando a entender? Porque Él mismo la manifestó, hermano. Y Juan quiere detallar el significado de ese término vida. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué Juan quiere detenerse sobre eso? Bueno, porque él quiere dar a entender lo que implica la vida de Jesucristo. Así que habla de la vida eterna. Pero más adelante nos va a decir cosas especiales sobre ella. Mire, más adelante en el texto él nos va a decir que es la vida eterna. Y que esa vida con quién estaba. El texto nos va a decir que estaba con el Padre y que esa vida fue manifestada. Pero ya vamos a detallar todo eso. La vida, hermano, del niño Cristo que compartió con el Padre e hizo de él el Hijo de Dios, lo envolvió en humanidad sin que perdiera su calidad eterna. Vuelvo a decirles, hoy estamos votando muro, hoy estamos votando cimiento firme. El nacimiento virginal fue la entrada en la humanidad de esa vida a la que se está refiriendo Juan. De esa vida que Juan había dicho, yo lo oí, ¿recuerdan hace 8 días? Yo lo vi, yo lo pude palpar con mis manos. De esa vida es de la que estaba hablando Juan. Aquel verbo, hermano, aquel verbo eterno se hizo hombre, se manifestó y viene y entra en la historia del hombre en un momento oportuno. Hay un texto tan especial que a mí me gusta del apóstol Pablo y quiero que lo leamos. Gálatas 4:4. Mira lo que dice este texto, hermano. Todas estas son verdades que nosotros siempre hemos leído, pero que a veces no nos detenemos sobre ellas y pasamos de largo. 4:4 de Gálatas dice, pero escuche, pero cuando vino la plenitud del tiempo, hermano, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
¿Cuándo vino qué? La plenitud del tiempo, en el momento justo, en el momento indicado. Jesús no va a llegar antes, Jesús no va a llegar después, Jesús va a llegar en la plenitud del tiempo. Hermano, se refiere indudablemente a la divinidad de Cristo. Porque Dios manifestado en carne, hermano, no era desde el principio. Explico eso. Él, quien siempre fue la vida y la palabra eterna de Dios, apareció en la plenitud del tiempo como un hombre. ¿Me di a entender? En la eternidad Él estaba. Pero mientras va pasando la historia, llega un momento en que Él entra en la historia del hombre. Y ahí se encarna y se hace hombre. Ahora, debemos resaltar algo, hermano. Que la vida no fue puesta en el verbo. ¿Ustedes se dan cuenta que la Escritura no dice y se le dio vida al verbo? No. El verbo era en sí mismo la vida. Volvamos a Juan. Pues la vida fue manifestada. ¿Se dan cuenta? No dice, y se le dio vida al verbo para que fuera manifestado. El verbo toma vida para ser manifestado. No, Él es la vida. Juan va a ser muy insistente en eso. Y quiero que nosotros veamos un poco el testimonio en el libro de Juan. Vamos juntos a Juan. Ahora sí, Juan, ¿no? El Evangelio de Juan. Juan 1, verso 4. Miremos qué dice Juan sobre él. Mire, Juan 1, 4. Él va a decir, el verbo es la fuente de la vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 5, 26 nos va a decir lo siguiente. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Él no solamente es la fuente de vida, Él es la vida eterna. Juan 17, verso 3. Todos nosotros conocemos este verso, mire. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Bueno, mi hermano, esa vida se manifestó en la tierra por medio de su ministerio, por medio de sus enseñanzas, por medio de sus milagros. Mis hermanos, la presencia del Hijo de Dios fue una realidad visible, fue una realidad audible, fue una realidad tangible. Por consiguiente, al ver el verbo de vida, dice Juan, nosotros vimos la vida. ¿Me estoy dando a entender? ¿Voy bien? Volvamos a Juan, a la primera de Juan. ¿Qué más comunica Juan? Dice, pues la vida fue manifestada, note, y nosotros la hemos visto. Yo sé que a algunos les puede parecer un poco tedioso y un poco pesado el asunto, pero es necesario que hagamos ese ejercicio y ahí vamos aprendiendo todos, aún volviendo a estudiar español para que volvamos a... Dice Juan, nosotros la hemos visto. ¿Quién es el sujeto de la oración? ¿Quién es el sujeto? Nosotros. Juan hace uso de ese pronombre personal en plural, nosotros. Y él lo va a repetir a lo largo de toda la epístola. ¿Y qué está haciendo Juan? Bueno, aquí Juan nuevamente está haciendo una referencia a los primeros ministros del Evangelio. Por eso él dice nosotros, él no dice yo. Él se refiere a sus compañeros, testigos fieles, de los cuales Juan probablemente fue el que más tiempo sobrevivió. Juan va a decir, mire, yo vi a Jesús, Él es real, yo vi su cuerpo. Ustedes dicen que era una apariencia. No, no era una apariencia. No era una ilusión, era algo real. Él no era un fantasma. Juan ya nos había dicho esto, pero note que Juan quiere insistir en su testimonio fiel. Por eso Juan vuelve a escribir, nosotros lo hemos visto. El verbo se hizo visible a los ojos de los hombres. Recuerden que hace 8 días dijimos, ese ver no era un ver metafórico, porque es que aquellos contradictores del Evangelio,
aquellos contradictores de Cristo, ellos decían, pues sí, lo que ustedes vieron fue un fantasma. Juan decía, no, lo que nosotros vimos fue real. Tenía que ver con sus sentidos tranquilos y podían ver el que está ahí es Jesús. Lo que estamos viendo no es un fantasma. ¿Sí me voy a entender con eso? No es un ver simplemente metafórico, una realidad, es una realidad física que está siendo captada por los ojos de ellos. Los que negaban entonces la humanidad de Cristo son confrontados por la realidad visible de Dios manifestado en Él. Mis hermanos, Jesús está vinculado con el Verbo de Dios. Y entonces de esa manera la deidad es afirmada. El mensaje está expresando la humanidad del Señor como algo real y como algo que ha sido atestiguado por los discípulos. ¿Vamos bien? ¿Qué más dice el texto? Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. Ahora, con base en la manifestación de vida que ellos vieron, ellos se van a convertir en testigos, hermano, acerca del verbo de vida. Por eso el texto continúa diciendo, y damos testimonio. ¿Sí me voy a entender? Ese término usado para indicar un testimonio, era indicado para, no, más bien, se utilizaba para indicar un testimonio ante un jurado. De esta vida que aparece, que se hace presente entre los hombres en el momento de la encarnación, que ellos han visto, dice Juan, nosotros damos testimonio. Le damos testimonio ante todos los hombres. Déjenme parafrasearle eso. Podemos decir, Juan puede decir, lo que nosotros hemos visto, de eso es de lo que nosotros testificamos. ¿Me da a entender? Esa palabra testimonio que aparece ahí, no me gusta enredarlos mucho con el griego y todo eso, pero esta mañana es necesario que hagamos eso. Mire por qué. Esa palabra testimonio que aparece ahí es la palabra original martureo. Martureo. No sé si les suena algo esa palabra. Bueno, esa palabra es la que se irá desarrollando y de allí vendrá la palabra que todos nosotros conocemos como mártir. ¿Sí? Tenía que ver, claro, sí. Tenía que ver con el testimonio de ellos. Ahora, ¿por qué quiero hacer esa aclaración? Pensemos. Cuando hablan los evangelios de la resurrección de Jesús, algunos piensan en cuanto al relato que los apóstoles robaron el cuerpo de Jesús y que ellos lo escondieron. ¿Se han escuchado eso? Hasta el día de hoy hay algunos que permanecen con esa idea a pesar de todas las evidencias. Ahora, en el testimonio apostólico, mis hermanos, nosotros vemos que todos ellos, todos los apóstoles van a morir por la causa de Cristo. Miren, mis hermanos, yo puedo morir por una mentira que inventó otra persona, ¿sí? Alguien se inventó una mentira, yo la creí y morí por eso. Está bien. No era cierto, pero terminé muriendo por eso. Está bien. Pero hermano, pensemos, morir por la mentira que uno mismo se inventó. ¿Será que los apóstoles podrían morir por una mentira que ellos mismos inventaron? Ellos van, sacan el cuerpo del sepulcro de Jesús, van y lo esconden, van y lo desaparecen y están dispuestos a morir por esa mentira. No, eso no tiene sentido. Lo que está diciendo Juan es cierto. Los apóstoles son testigos de verdad. Y aquí voy a hacer un paréntesis, hermano, no quiero herir susceptibilidades. Pero, ¿se dan cuenta por qué nosotros no creemos en apóstoles hoy? Porque solo estos verdaderos apóstoles pudieron ver, pudieron palpar y pudieron escuchar a Jesús. Ellos sí fueron testigos directos. Los de hoy, eso hace parte de nuestro argumento, cierro paréntesis. Juan
ha insistido, hermano, en la historicidad y en la trascendencia de lo que él mismo vio. Pero note que también apela a una relación fuerte de compañerismo en su testimonio. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio. La vida a la cual proclaman los apóstoles, hermano, es una vida intensamente personal, porque Jesús es personal. Su proclamación entonces consiste en un acto de testimonio, pero su énfasis, hermano, no está en el acto de proclamar, sino en la realidad histórica de quien dan testimonio. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí o no? ¿Voy bien? ¿Qué más nos dice el texto? Pues la vida fue manifestada, nosotros la hemos visto, damos testimonio. Note, y os anunciamos que la vida eterna. El mensaje, hermano, de Juan tiene que ver con la proclamación ¿de qué? De la vida eterna. Y en este sentido también, entonces, cada vez que nosotros nos preguntemos ¿a qué se está refiriendo ese término? ¿Qué se está refiriendo con vida eterna? Bueno, pudiera pensarse que estaba anunciando la vida eterna que Jesús prometió a todos cuantos creen en Él. Ok, eso es cierto. Pero es solo una parte, hermano. Mire, permítame decírselo de esta manera. No puede proclamarse la vida eterna sin vincularla a quien tiene la vida eterna en sí mismo. ¿Quién es? El verbo de vida. ¿Me doy a entender? Yo no puedo hablarle a las personas de vida eterna sin hablarles de Cristo y dejar a Cristo de un lado, porque es que Él es el que tiene la vida. Si Él tiene la vida, Él es el que la puede dar. ¿Me doy a entender? Mis hermanos, escúcheme. La proclamación del Evangelio que no sea cristocéntrica no tiene una base eficaz para la salvación. De manera que el testimonio de vida eterna para quien cree está vinculado íntimamente a depositar la fe en el verbo de vida. ¿Cuál es el verbo que nosotros tenemos ahí? La acción, note, es anunciar. ¿Cuál es el objeto que tenemos ahí? Anunciar el verbo de vida. O sea, dicho más simple, el autor dice, nosotros anunciamos la palabra de vida. La manifestación histórica de la vida eterna fue proclamada, mis hermanos, no fue monopolizada. Los apóstoles sabían, los apóstoles entendían que ellos tenían que compartirla al mundo. Y Juan es sumamente afanoso por hacer partícipes a todos sus lectores de ese mensaje. ¿Voy bien? Quiero que vayamos a Juan. Y de hecho quédense un momentico ahí en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, verso 4. Y quiero que miremos un poco el testimonio que está escrito en Juan. Juan 1, verso 4. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este verbo, escúcheme mi hermano, este verbo es vida en Él mismo. En Él reside, en Él radica, en Él se manifiesta. Y sabe que Él se hace objeto de donación para quienes creen en Él. No cabe duda, hermano, que para Juan, Cristo es la vida. Él lo va a decir, Él lo va a dejar por escrito más adelante, pero pues son palabras de nuestro Señor, ¿no? Juan 14, verso 6. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Juan está recibiendo este testimonio ¿de quién? De Jesús mismo. Juan va a decir, hermanos, existe una vida totalmente trascendente. ¿Y saben qué? Esa vida es eterna.
Ahora, los voy a poner en aprietos esta mañana. ¿Qué es eterno? Alguien que por favor me defina eterno. Podemos sacarla de la manera más sencilla, ¿no? Que no tiene principio, que no tiene fin, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿podemos entender lo que es eterno? Pues podemos de pronto entenderlo en nuestras palabras. Puedo pensar en lo eterno, pero nosotros no conocemos la eternidad. Está en una percepción etimológica de la palabra, pero no percibida en nuestra mente desde la claridad del concepto. ¿Sí me va a entender? Piensen en lo eterno, piensen en la eternidad. ¿Hasta dónde llegan atrás? Y ahora vaya hacia adelante. ¿Sí me va a entender? Ahora, ya que los metí en aprietos, este es el momento para que nosotros pensemos en lo especial de este texto. Y como dice Montilla, en lo espectacular de este texto. Mire lo especial, hermano. Repasemos. Cristo se hace carne, ¿sí? Cristo vive, muere en la cruz y resucita. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Cuando nosotros pensamos en Cristo, nosotros estamos pensando en la vida eterna. ¿Sí? Entonces, la vida eterna, hermano, no es un concepto lejano para nosotros como creyentes. ¿Sí me va a entender? No es ajena, ¿por qué? Porque estamos recibiendo el testimonio de que esa vida fue manifestada. Muchas personas allá afuera hablan de eternidad y se atreven a dar sus conceptos de eternidad, pero para ellos es un concepto simplemente vacía. Para nosotros no. Para nosotros la entendemos. ¿Y por qué la entendemos? Porque estamos hablando de Cristo. ¿Sí me voy a entender? Nosotros sí podemos hablar de eternidad, porque cuando hablamos de ella nos referimos a nuestro Señor. Juan se ocupa del tema, hermano, de la seguridad de la vida eterna. Cómo Dios tiene y comunica la vida eterna. Mi hermano, es que aquí es donde yo digo, ¿cómo se lo comunico a los hermanos? Este momento es el momento que yo me siento como tan disminuido para poder comunicarlo bien. Esa vida que es privativa de la deidad, que solo pertenece a la deidad, es comunicada al hombre, a nosotros, por vinculación con el verbo. ¿Sí me da a entender? Esa vida nos es comunicada a nosotros, porque estamos en Cristo. Nadie se salva cerca a Cristo. Nadie se salva muy cerquita a Cristo. ¿Cómo es? En Cristo. Y las cosas cambian totalmente. ¿Sí me voy a entender? Pero para más claridad, escuchemos el testimonio del apóstol Juan. Juan capítulo 5, verso 24. Leamos unos cuantos textos. Hay muchos textos que podríamos leer acá, hermano, pero entenderán ustedes que no tenemos tiempo. Juan 5, verso 24. Dice, en verdad os digo, note, hermano, el que oye mi palabra y crea al que me envió, nótelo, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino acá ha pasado de muerte a... Juan 6, una hojita adelante. Juan 6, verso 27, mire lo que dice. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este a quien el Padre Dios, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Verso 40. Por eso los judíos porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Está claro o no está claro? Verso 47.
en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Verso 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Mis hermanos, es la vida eterna que Dios otorga por medio de ¿quién? De Cristo. Y que hace a la criatura que cree partícipe de esa naturaleza divina del Creador. Juan está vinculando a Cristo con la vida. Para él, Jesús es el pan de vida. Mire lo que va a decir en el verso 35. Jesús mismo va a decir, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. La vida eterna se alcanza ¿cómo, hermano? En vinculación con Cristo. ¿Me dio a entender? Sí. Espero que sí. Así que el sentido de estas palabras de Juan puede ser doble. Cristo, quien es la vida, es también la fuente de la vida. Ha sido manifestado y esa vida ha sido ofrecida abiertamente en él. Mis hermanos, Juan es enfático en describir el alcance de esa vida. ¿Qué característica tiene esa vida? ¿Qué es? Eterna. Como ya lo leímos, su sello particular es la eternidad. Ahora, mis hermanos, preguntemos, ¿por qué Juan se detiene a explicar todo esto? ¿Por qué Juan simplemente no siguió, después del verso 1, continuó con su argumento? ¿Por qué Juan se detiene a explicar esta concepción de vida y lo que es esa manifestación de vida? Bueno, porque Juan quiere demostrar que la vida que él está describiendo es un asunto importante. Es un asunto vital, hermano. Y es un asunto vital para la iglesia hoy. Él está describiendo una vida con una condición particular, es eterna, es preexistente en la eternidad, es una vida que siempre ha existido y esta vida, dice Juan, se hizo carne. Así que nosotros estamos hablando de Jesucristo y lo comunica Juan por medio de esa siguiente cláusula que está en la carta de Juan. Así que vayamos nuevamente a Juan. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Primera de Juan 1, verso 2. Y les anunciamos la vida eterna. Note cómo sigue el texto. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Si ustedes miran el texto, Juan nos va a repetir nuevamente un verbo. ¿Cuál? La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Al inicio del texto dice, pues la vida fue manifestada. ¿Qué verbo está repitiendo? Manifestar. Cristo, la palabra encarnada, declara, hermano, lo sublime de Dios en su manifestación con toda autoridad. De manera que este verbo no solo revela a Dios, sino que también nos va a revelar su voluntad, dando testimonio al hombre de lo que él ha visto, de lo que él ha oído, en la presencia del Padre. Miren lo que vamos a encontrar. Juan 8, verso 38. Miren este texto, hermano. Jesús mismo va a decir lo siguiente: yo hablo de lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Ok, pero nos interesa la afirmación de Cristo. Yo hablo de lo que he visto con mi Padre. Mi hermano, no es posible para Juan desvincular al verbo de su condición preexistente allá en el seno trinitario. Esto es verdad, y es verdad no solo en el tiempo cuando el mundo fue formado, también lo es en la eternidad, hermano.
La afirmación que Juan está haciendo es precisa. La vida eterna. El Verbo estaba ¿con quién? ¿Con quién estaba? Con el Padre. Es una forma idéntica a la que aparece en Juan 1:1. Todos recordamos Juan 1:1. En el principio era Él, y el Verbo era. Ahí está. Claro. Gracias, Marlon, hermano. Mire lo que va a decir. Volvamos a Juan. ¿Se fueron de Juan? Sí, ¿cierto? Volvamos a Juan. Porque quiero que le pongamos la lupa a algo. Yo sé que a veces puedo ser un poco pesado con esto, hermano, pero ahí vamos aprendiendo español todos también. Yo estoy en la tarea también. La cual, Juan 1, la parte final del verso 2 dice, primera de Juan 1, la parte 2, el verso 2, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ojo a esa preposición, a esa palabrita pequeñita que aparece ahí, con. Esa palabra con equivale a cerca de, junto a. Es una posición de comunión entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo estaban frente a frente en un vínculo de amor, en un vínculo, hermano, de relación eterna. Eso es lo que está buscando el texto. El texto está puntualizando la comunión, la relación. Voy a utilizar aquí una palabra que espero que no lo... La consustancialidad con el Padre. Es decir, cuanto está en el Padre, ¿también está en el Hijo? Sí. ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios. El Padre es Dios. Por eso hace que el Verbo tenga vida en sí mismo. No existe, hermano, causa ni persona que origine al Verbo. Él es eterno. Algunos dicen por ahí herejías falsas y terribles hablando de Cristo, pensando que como hay textos que hablan del engendramiento del Hijo, entonces piensan que el Hijo fue creado en algún momento. Eso es para ponerle mucho cuidado. Eso es una herejía, mi hermano. Cuidado con eso. Debemos tener presente, mis hermanos, que aunque la vida biológica de hombre comenzó en Cristo por la encarnación, la vida divina está presente en la persona del Verbo. Y allí, en la naturaleza humana de Jesús, subsisten algo que se llama dos hipóstasis. Ay, ya salió con sus palabras raras, ¿no? La hipóstasis, ¿qué es eso? Es necesario que lo hagamos. Las dos hipóstasis de su naturaleza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Permítame se lo explique de una manera sencilla. La hipóstasis habla de esa naturaleza divina que eternamente le corresponde a Jesús, porque es Dios. O sea, cuando nosotros vemos a Jesús, podemos decir, ¿verdaderamente Dios? Sí. Y la otra hipóstasis es esa naturaleza humana asumida en la temporalidad de los hombres. ¿Es 100% hombre? Algunos escritores, algunos teólogos se refieren como nosotros creemos 100% Dios, 100% hombre. A mí me gusta más esta frase, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Me di a entender? Básicamente eso es cuando nosotros hablamos de la hipóstasis. Esta vida divina, esta vida eterna, hermanos, se manifestó en Jesucristo. De otro modo, el Verbo eterno, Hijo de Dios,
al tomar nuestra propia naturaleza, haciéndose carne, pone de manifiesto el ministerio de la verdadera vida, de esa verdadera vida que solo existe en Dios. ¿Por qué Juan está comunicando todo esto de la manera que lo comunica, hermano? Bueno, pues el propósito del apóstol Juan es quitar la idea de novedad. Eso ya lo habíamos hablado. Muchos llegan a la iglesia con ideas raras sobre Cristo, con ideas ahí medio extrañas sobre Cristo. Juan viene y dice, esto es Cristo. No se puede, mis hermanos, disminuir la dignidad de Cristo. Por lo tanto, la vida, hermano, no ha decaído en dignidad, aun cuando pareciera que últimamente pasa así. No ha caído su dignidad. ¿Por qué? Porque siempre ha estado con el Padre. ¿Me voy a entender? Sí. Veamos una conclusión ya para ir terminando. Del verso 1 al verso 2 nosotros podríamos ver 3 cuadros sobre Cristo. Mire, Juan nos va a afirmar, bueno, seguramente si usted se detiene sobre el texto, usted va a ver muchas cosas más, ¿no? Mire, primero, Juan afirma la preexistencia, Juan afirma la eternidad, Juan afirma la autoexistencia de Cristo. ¿Me dio a entender con esa palabra autoexistencia? Nosotros dependimos de alguien para vivir. ¿Cristo? No. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Segundo, Juan nos ha hablado del verbo de vida. Mis hermanos, Cristo es la expresión de Dios mismo. Tercero, Cristo, la vida eterna, se manifestó. Y como Él se manifiesta de esa manera, es que nos trae vida a nosotros los hombres. Esa vida ha sido comunicada porque Él ha querido manifestarla, porque Él ha querido comunicarla. Nosotros tenemos vida porque Él dijo, yo les voy a dar vida. ¿Me dio a entender con eso? Hagamos unas aplicaciones finales, mis hermanos. Les voy a decir, esta mañana hemos estado botando muro. ¿Por qué es importante todo esto? Por supuesto, nosotros estamos entendiendo que todo esto que nos está explicando Juan, Él nos lo ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, y entendemos que esto es palabra de nuestro Señor. Por otro lado, mi hermano, la muerte tiene un aguijón y hay pocas cosas agradables como para hablar sobre ella, ¿no? Todas las personas nacen moribundas en un mundo moribundo, y porque toda la gente al nacer es pecadora, porque toda la gente al nacer nace fuera de la familia de Dios, muerta espiritualmente, enfrenta una vida de dolor, enfrenta una muerte segura y enfrenta una condenación en el infierno. Juan estaba preocupado porque sus lectores estaban perdiendo la confianza en el mensaje y en los mensajeros originales, y por eso Juan escribe esta carta y la escribe de una manera enérgica para ellos y de una manera enérgica para nosotros, para que nosotros podamos tener comunión con los apóstoles, con el Padre, con su Hijo. Nosotros, mis hermanos, tenemos que ser despertados. Nosotros tenemos que ser sacudidos por todas estas verdades. Tenemos que pedir al Señor, Señor, danos de tu gracia para que nosotros podamos entender esto. Les he repetido esto todo el tiempo porque en realidad ha sido un mensaje con el cual yo me he sentido disminuido. ¿Cómo le explico yo a los hermanos? Estaba estudiando y mientras estaba estudiando yo digo, sí, claro, y empieza uno a ser redarguido por el Espíritu del Señor y decir, claro, y después digo, ¿y ahora cómo lo digo?
¿Y ahora cómo se lo comunicó a los hermanos? Mis hermanos, el verbo que le trae vida a la gente viene mediante el mensaje apostólico. El mensaje obra fe en el corazón. La fe une a la gente en la comunión con Dios el Padre, con su Hijo, con el Espíritu, con todos los creyentes. ¿Qué necesita el hombre? Un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Jesús. Él es el dador de vida. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Eso es, mi hermano, lo que la iglesia necesita hoy tener en claro. Cristo vino a la tierra, el Eterno se hizo hombre, y esa es la única verdad que puede dar vida a los corazones que están en oscuridad. Juan dice: yo no puedo parar de decir este mensaje que desde Génesis se ha manifestado progresivamente, y aquí está hecho carne con la revelación completa para traernos salvación, hermano. ¿Les impacta a ustedes el mensaje apostólico? Espero que sí. ¿Y sabe qué? Déjenme decirles lo siguiente: nuestro mensaje, mi hermano, no es inferior. Nuestro mensaje no puede ser inferior, porque es que nuestro mensaje no viene de una filosofía humana, viene de un hombre Dios, viene de un hombre eterno manifestado en carne con un mensaje real para la salvación de los hombres, y esa es la necesidad más profunda del hombre. Escúcheme, mi hermano, no podemos pensar que nuestro mensaje es inferior, y nuestro mensaje no puede ser rebajado. La iglesia no puede rebajar su mensaje. Espero que Comunidad Cristiana de Redención podamos nosotros madurar en nuestro mensaje evangelístico, porque por no tener claro esto es que la iglesia hoy se ve menguada en su mensaje, porque la gente piensa hoy que salir a evangelizar se trata de ir a darle agua de panela y pan a la gente y no más. A muchos evangelizadores me gustaría preguntarles sobre su concepción de Cristo. Dice John Stott que nuestra evangelización se ve detenida y se ve menguada porque aquellos que evangelizan no tienen la concepción clara de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y no se puede hacer una tarea evangelística, hermanos, sin dejar de hablar de Cristo, y que esas personas que reciban ese mensaje estén vinculadas con Cristo, con los creyentes, con una iglesia. Y en eso nosotros tenemos que madurar. Ese mensaje de que venga Cristo, conviértase, que ahora todo en la vida le va a salir bien, es un mensaje errado. Eso no es el mensaje apostólico. Hay algo más aquí, hermano, magnífico, que cómo expresarlo pues en palabras. Mi hermano, nuestro mensaje es suficiente, porque es el mensaje apostólico, porque es el mensaje que nosotros escuchamos en la Escritura, y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano. Eso es lo que su familia, lo que mi familia inconversa necesita. Eso es lo que sus amigos que no creen en el Señor necesitan. Así que, mi hermano, tiene usted que ponerse pilas. Tenemos que ponernos como iglesia pilas, aclarar en nuestra mente quién es Cristo y hablar de Cristo. Así que el prólogo de Juan, hermano, está resaltando todos estos peligros que tiene la iglesia hoy. La iglesia hoy tiene un grave peligro, y es el dar por sentado que es posible tener una verdadera relación con Dios y rechazar a Cristo como el camino, como la verdad, como la vida. Juan estaba anunciando el evangelio de Cristo. El evangelio era la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que aquellos que creen pueden tener vida en su nombre. ¿Cómo cambia el mensaje de hoy, no? Venga, que el Señor le va a dar. Venga,
que el Señor está dispuesto para lo que usted le pida. Qué complicado. Que el Señor nos ayude. Nuestro mensaje no es inferior, mis hermanos, al mensaje apostólico. No sé si usted a veces se ve disminuido por algunas personas que entran en discusión con usted. Nuestro mensaje no es una filosofía de hombre. Nuestro mensaje no puede ser menor a ello. Que el Señor nos ayude. ¿Oramos? Oremos, mis hermanos, que venga la gracia del Señor, que su Espíritu nos ayude para que todas estas verdades de las cuales hablamos esta mañana puedan salir de nuestra mente y puedan bajar al corazón. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Tu palabra nos viene a tiempo esta mañana, Señor. Y ahora que reaccionamos a todas estas verdades, te tenemos que pedir perdón, Padre, porque muchas veces hemos hablado de ti en ignorancia, porque muchas veces, negligentemente, Señor, hemos hablado de ti incorrectamente. Te pedimos perdón. Señor, solo tú podrías traer claridad a nuestra mente, claridad a nuestro corazón. Te rogamos, Padre, para que venga la obra de tu Espíritu y nos ayude. Hoy reconocemos que a nuestro alrededor hay un mundo que anda moribundo y que la palabra de vida ha sido puesta en nuestra boca. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Danos de tu gracia, Señor, para que podamos hablar con verdad, para que podamos hablar con mansedumbre, para que podamos hablar con gracia de ti como debemos hablar. Trae salvación, Señor, a nuestras familias, a nuestros amigos, quizás a través de nuestro mensaje, que nuestro mensaje pueda ser digno de ti, que hablemos de la dignidad de ti como debemos hablar. Podamos vivir conforme a la vocación, como decía el apóstol Pablo, conforme a la vocación con la que tú nos has llamado. Por favor, ayúdanos. Capacita a Comunidad Cristiana de Redención, Señor. Nosotros no podemos hacerlo, nosotros somos tan disminuidos para comunicar la verdad como debemos hacerla. Así que rogamos a la poderosa gracia tuya, Señor, para que esta mañana seamos capacitados. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. A ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.